Hemos llegado a la antesala del Tríodo Pascual dentro de la Semana Santa, mis queridos hermanos y amigos. El Jueves Santo se convierte en la antesala para el Tríodo Pascual. Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Y en este día, Jesús nos deja como una especie de testamento, donde nos va a dar un mandato, un mandamiento. Es un imperativo, pero es un imperativo bueno para nosotros. Ya Jesús nos va a contar, Juan en el Evangelio de hoy, que nos ha amado hasta el extremo. El mandamiento que Jesús nos deja hoy es el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. No es cualquier amor. Tenemos que amar con la misma intensidad y con la misma calidad con que nos ha amado Cristo. Hasta el extremo, hasta la cruz. Ahí se revela el amor más grande. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ese amor Jesús lo va a expresar en este día, en este Jueves Santo, a través de dos sacramentos que nos ha regalado y nos ha dejado. El sacramento de la Eucaristía. Hoy Jesús instituye la Eucaristía cuando estado sentado a la mesa. Ha tomado un pedazo de pan, ha dado la acción de gracias y se lo ha pasado diciendo: tomen y coman, que esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Lo mismo ha hecho con la copa llena de vino. Ha dado la acción de gracias y se las ha pasado diciendo: tomen y beban, que esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Jesús ha querido perpetuar lo que había de hacer al día siguiente en la cruz. Entregar su cuerpo y derramar su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Pero al final de esta cena, de estas palabras, en las que nos ha regalado su cuerpo y su sangre, Jesús les dice a los suyos, a sus discípulos, a sus amigos, a los que están junto a Él: háganlo en memoria mía. Por eso también Jesús nos regala y le regala a la Iglesia el sacramento del orden sacerdotal. Ha querido que esa presencia de Él, que ese perpetuarse a través de ese pan y ese poco de vino, que se convierten en su cuerpo y en su sangre, se haga a través de unos hombres y unos varones frágiles, pequeños, pecadores, a los que Jesús ha llamado, a los que Jesús ha elegido sin mérito alguno, para que lo impersonen, in persona Christi, para que actúen en la persona de Él. Por eso todo sacerdote, cada vez que pronuncia esas palabras dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, hace presente a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Porque Jesús ha querido quedarse como alimento nuestro, pero también para acompañarnos todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quisiera detenerme en este Jueves Santo, en el Evangelio de Juan, para hacer alguna pequeña reflexión con ustedes y para ustedes, para que les sirva en este día de este Jueves Santo. Me quiero detener en el lavatorio de los pies. Dice Juan que se levantó de la mesa. ¿Para qué se levantó de la mesa? Sabemos que se levantó de la mesa para lavar los pies a sus discípulos. El amor de Dios se ha expresado. El amor de Jesús se ha manifestado
en este lavatorio, en ese lavarle los pies a sus discípulos, porque el amor es servicio, pero también hay que remarcar y enfatizar que el amor es dinámico, que el amor siempre está en salida, que el amor siempre es movimiento. El que ama sale a buscar al que lo necesita, no espera que vengan a buscarle. El que ama se pone a disposición del otro. ¿Quién me necesita? ¿Quién necesita de mi tiempo, de mis cualidades, de mis capacidades? ¿En qué le puedo ayudar y en qué le puedo servir? Eso es amar. El amor no solo se queda en el corazón, se expresa con las manos y con los pies. El amor siempre va en salida. El amor siempre está en movimiento. ¿Cuántos hermanos nuestros en estos días se levantan de sus casas para ir a atender a aquellos hermanos que los necesitan? Tienen que salir de sus casas, de sus hogares, dejando a los suyos y exponiéndose a ser contagiados. Se han levantado para ir a ayudar a quienes lo necesitan. Tantos médicos, enfermeros, pero también hay muchos hermanos nuestros que tienen que cuidar y que tienen que ayudar a los que no salimos de casa porque estamos haciendo la cuarentena para no ser contagiados por este virus. Ejército, personal de seguridad, policías, bomberos, transportistas, comerciantes, voluntarios, etc. El mandamiento de Jesús del Jueves Santo, hoy más que nunca, lo podemos visualizar en aquellos hermanos y hermanas nuestras que salen para ayudar a quienes lo necesitan. Para ayudar a quienes lo necesitan. Porque el amar implica ponerse a disposición del otro. ¿Y cuántos hermanos nuestros que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud y que están ayudando a estos hermanos nuestros tienen que ayudarlos en todo? Porque el que ama está dispuesto a acompañar al otro, a solidarizarse con el dolor y el sufrimiento del otro. Y están ahí atendiéndolos, poniendo la medicina, auxiliándolos y hasta acompañándolos en sus momentos de dolor y otros hasta en el momento de morir de muchos de ellos. Amar. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amemos como nos ha enseñado Jesús, sin límites, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Por eso dirá San Pablo que el amor de Dios nos apremia. Amar es urgente. Amar no puede esperar. Mañana, pasado, hoy, en este momento que te necesitan, en este momento que necesitan de tu ayuda. Sigamos reflexionando y no olvidemos que el amar es algo de cada día y algo urgente, hoy y nunca dejarlo para mañana. Se levantó de la mesa y se quitó el manto. El manto era signo de autoridad y de poder. Pero Jesús, al quitárselo para ir a lavar los pies a sus discípulos, nos ha enseñado que la autoridad tiene que ser servicio. Y muchísimas veces en la vida de la iglesia, en vez de que la autoridad se convierta en servicio, la usamos para tener fama, poder, para aparecer, para ganarnos algo.
Jesús nos ha enseñado que la autoridad en la vida de iglesia tiene que ser servicio. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal que celebrábamos ya hace unos buenos años. No recuerdo exactamente el año. Les decía a los sacerdotes, y es bueno que nos lo recordemos en este día también sacerdotal. El sacerdote tiene que ser no hombre de fama y de poder, sino hombre de servicio y de oración. Entonces ya sabemos por dónde tiene que ir la autoridad. Y ojalá que nuestras autoridades en estos momentos de dolor, de pandemia, de contagio, de enfermedad, sepan usar su autoridad para ponerla al servicio del pueblo peruano y sobre todo al servicio de los más frágiles y de los más necesitados. Porque en eso consiste tener autoridad, para amar y para servir a los demás, para reconocer que nos eligieron para servir y no para servirnos de los demás. Ojalá que lo podamos hacer tanto en la vida de nuestros estados y de nuestros gobiernos como en la vida de la iglesia. Porque la iglesia la conformamos todos, no solo el Papa, los obispos y los sacerdotes, sino también los fieles, los bautizados. Y también todo bautizado tiene que aprender a servir por su bautismo, por su sacerdocio real. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla. Es algo inaudito, porque los únicos que lavaban los pies eran los esclavos, a sus amos, a sus señores. Y Jesús con este gesto ha querido enseñarles que el amor es servicio y que el amor pasa incluso muchas veces por la humillación. El ejemplo más bonito que suelo yo siempre poner es el de la madre. Una madre cómo se desespera por sus hijos y cómo está dispuesto a servirlos a todos sus hijos, sean buenos o sean malos, le hayan salido inteligentes o no inteligentes, le hayan salido los mejores o sean las ovejas negras de su casa, dispuesta a servirlos sin pensar si le van a devolver algo. ¿Cuántas veces nos han cuidado junto a nuestras camas cuando estábamos enfermos? ¿Cuántas veces de pequeños se han inclinado, se han hecho pequeñas para darnos de comer, para enseñarnos a caminar, para jugar con nosotros? Se ciñó la toalla. Dicen que el emperador Calígula, cuando quería humillar a alguno de sus senadores, le colocaba la toalla durante todo el banquete. Porque colocarse una toalla, ceñirse una toalla, era propio solo de los esclavos. Y Jesús se ha hecho esclavo de nosotros, siervo de nosotros, por amor a nosotros. No ha tenido ningún reparo en hacerlo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla y echó agua en la jofaina, en la fuente, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro, que sabía lo que significaba lavar los pies, no quería. ¿Lavarme los pies tú a mí? No, yo a ti sí. Y Jesús le responde para interpelarlo, diría yo en lenguaje sencillo mío, para guapearlo.
si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le responde, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, aquel que está limpio no necesita lavarse más que los pies. Aunque no todos están limpios, dice Jesús, porque sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Estamos nosotros dispuestos a lavar los pies de los demás? ¿Qué significa ayudar a los demás? ¿Qué significa ponernos al servicio de aquellos que nos necesitan? De aquellos que nos necesitan. Algún anciano que necesita, a lo mejor vive solo, que le limpien, que le barran su cuarto, que lo aseen. Algún enfermo que tenemos en nuestra casa y que muchísimas veces nadie quiere atenderlo ni ayudarlo. Ni curarle las escaras, por ejemplo, que se le han hecho por estar tanto tiempo prostrado. Estamos dispuestos a atender a aquellos niños con síndrome de Down, aquellos niños problemas con dificultades, aquellos hermanos nuestros que pasan mucho tiempo en cama postrados con enfermedades incurables, crónicas, y que muchísimas veces nos cuesta y nos desesperamos. Veía yo y me contaba de un sacerdote que va también a cuidar a su mamá que está enferma, que hace turno también, que se queda en la noche haciendo vela como hace su hermana. Esas son las maneras y las formas de lavarle los pies a quien lo necesita, de hacer un servicio. Y el Concilio Vaticano II nos recordaba y nos decía, urge la obligación de acercarnos a todos y de servirles con eficacia, a ese anciano abandonado, a ese extranjero, a ese desterrado, a ese hijo ilegítimo que tiene que soportar muchas veces el pecado que él no cometió, o a ese hambriento que recrimina nuestras conciencias y que nos hace recordar las palabras del Señor Jesús. Lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Sigamos lavando los pies de aquellos que nos necesitan. Es decir, sigamos ayudando a quienes nos necesitan. Pongámonos al servicio de aquellos que nos necesitan. Porque lavarle los pies también significa salir al encuentro de alguien que ignora algo y que yo esté dispuesto a enseñarle. Eso significa amar. Salida de encuentro de alguien que está solo, triste, para hacerle compañía, para darle mi compañía. En eso consiste amar y en eso consiste también lavar los pies de los demás. Ponerme al servicio del que me necesita. Y en ese momento habrán muchísimos hermanos y hermanas nuestras, desde las distintas formas que he ido mencionando, médicos, enfermeros, técnicos, personal de seguridad, bomberos, voluntarios, el ejército, la policía, la marina, la fuerza aérea, que se están poniendo al servicio nuestro, que están dispuestos a lavar los pies de los que los necesitan. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla
echó agua en la fuente, en la jofaina, y se puso a lavarle los pies. Y se puso a secarle los pies. Podría haberlo dejado ahí, solamente lavado los pies, y que cada uno se los secara. Sin embargo, Jesús quiere terminar la obra buena que ha comenzado. No podemos hacer cosas a medias, dejarlas a medias. La mediocridad no es signo bueno. La mediocridad no sirve para nada. Cuando uno quiere hacer un servicio, lo tiene que hacer completo y total. Cuando uno quiere dar un servicio, lo tiene que hacer bien, si no, mejor no lo hace. ¿Cuántas veces escuchamos decir, todavía lo he hecho? O lo haces bien o no lo haces. Pero ¿quién lo hará bien y en su totalidad? El que ama. Porque el que ama no dejará nada a medias. Dará su tiempo, su vida, se dará totalmente y sin interés para servir a alguien porque ama. El mejor ejemplo de lo que significa amar y darse por completo lo pone el Evangelio cuando nos cuenta María, la hermana de Lázaro, que Jesús estaba en su casa cenando y de repente sale con un frasco de perfume carísimo, costosísimo, y no le derrama a cuentagotas el perfume. Quiebra el frasco y se lo derrama completamente todo. Lo echa todo. Judas, que estaba ahí, dice, ¡qué derroche! Porque Judas no había aprendido a amar. Y el que ama poco, le parece mucho lo que hace tantas veces. Solo el que ama mucho, le parecerá poco lo que hace por el otro. Y siempre estará buscando la manera de agradar al otro, de darle muestras de cariño al otro, de hacer todo por el otro, de desvivirse por el otro. Porque ama. Porque el que ama no da a medias. O se da todo y se da totalmente y entonces ama. O no se da, o se da por pedazos y no está amando. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla, echó agua en la jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Luego se puso a secarle los pies. Y por último, se levantó de nuevo de la mesa, se colocó el manto y nos hacemos una pregunta. ¿Y la toalla? Podíamos nosotros especular diciendo que la toalla se la dejó para enseñarnos a cada uno de nosotros que siempre tenemos que estar dispuestos a servir, que siempre tenemos que estar dispuestos a lavar, a ayudar, a servir a los demás, a ponernos al servicio de los demás. La iglesia no puede perder nunca de vista esto, que el Señor Jesús la quiso y la quiere para servir a los demás. Tiene que estar siempre con la toalla puesta para recordar que ha sido puesta, que ha sido instituida por Jesús para servir. Dicen que Pablo VI, cuando visitaba Tierra Santa, al llegar a la gruta de Belén, los que estaban muy cerca lo escucharon hacer un comentario y decir: ¿cuánto tiene que cambiar la iglesia? Estamos esforzándonos por volver a los orígenes, por empezar a ser una iglesia de servicio, una iglesia de entrega, una iglesia desprendida
y no aparecer ante el mundo como una iglesia poderosa, poderosa en riquezas, poderosa en ese sentido de un poder que corrompe. Por eso he dicho que la toalla Jesús no se la quitó. Y si Él, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, se la ha mantenido para mostrarnos que siempre tenemos que estar dispuestos a servir a los demás, a bajar para servir a los demás, a lo mejor a humillarnos por servir a los demás, el cuerpo de la iglesia también lo tiene que hacer. El cuerpo de la iglesia también lo tiene que hacer. Quisiera terminar con unas frases de Santa Teresita. Amar a Dios es estar dispuesto a servirlo en todo. Pues un amor salario no reclama. No recuerdo algunas palabras más de ellas, pero recuerdo esa frase que estoy mencionando. Amar a Dios sin medida, pues un amor salario no reclama. Solo el que ama no lleva cuenta. Solo el que ama, ama sin límites y sin condiciones. Que nosotros hagamos lo mismo. Estemos dispuestos a amar como nos ha amado Jesús hasta el extremo. Estemos dispuestos a pasar por este mundo amando, sirviendo a los demás. Que esta meditación, que esta reflexión te sirva para este día Jueves Santo, en el que vamos a recordar la cena del Señor. El salmista nos ha dicho en el Salmo de hoy, el salmista nos ha dicho: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Si el Señor me ha pagado a mí con amor, yo tengo que pagárselo con amor. Amor con amor se paga. Por eso decía el buen San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque el que ama siempre estará dispuesto a hacerle el bien al otro. O como decía Santa Teresa de Calcuta: amar hasta que me duela, porque en la medida en que me duela lo del otro, lo que le está sucediendo al otro, lo que le está pasando al otro, me daré cuenta si estoy amando. Que María, la madre del dolor, que ha estado junto a la cruz y que ha mostrado un amor para con el Hijo a lo largo de toda su vida, pero también un amor para con los demás, es la mujer disponible, que va siempre a ver a la prima Santa Isabel, que está pasando dificultades y se ha puesto en camino para ayudarla, que está atenta en las bodas de Caná, porque el que ama está atento a lo del otro. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le sucede al otro? ¿En qué le puedo ayudar al otro? Y luego la vemos en la cruz, donde ha expresado su amor total al acompañar a su Hijo en los últimos momentos, en el dolor y en el sufrimiento, hasta la muerte en cruz. Amén.